La crucifixión de Jesucristo está tipificado ¿dónde, hermana Rocío? El sacrificio de Cristo, ¿ay? Fíjate, en el libro de Éxodo está tipificado cuando el Cordero, esa es la Pascua, ¿verdad? Ok. Hermana Vicky, ¿dónde está tipificado los panes sin levadura? La fiesta de los panes sin levadura. Si la Pascua fue en el día 14 y los panes sin levadura fueron el día 15, ¿verdad? Y las primicias fueron el día 16, y eso estaba a 3 días de camino, entonces podemos decir que la Pascua es el tipo de la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los panes sin levaduras? Recuerdan que el día siguiente ellos están comiendo el cordero, ¿verdad? El cordero pascual, pero están listos con sus ropas y con sus zapatos y con su bastón, listos para salir el día siguiente con la masa sin levadura, ¿verdad? Pero ¿dónde en realidad queda tipificado eso? Porque ¿dónde estuvo el Señor Jesucristo después de la Pascua, que fue el segundo día? En el sepulcro. Está entonces el Señor en el sepulcro, ¿verdad? El segundo día. ¿Y qué está haciendo el Señor precisamente en el segundo día? Que es, o vamos a decir, el día de los panes sin levadura, o el día número 15. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo? ¿Y qué se encuentra haciendo el Señor Jesucristo en ese día? Que luego Israel celebró por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál sería el tipo? ¿Qué dijo el hermano Sergio? Que cuando los egipcios fueron sepultados por el agua, Ajá. pasaron el mar rojo. Ajá. ¿Qué significa eso? Que quedaron sepultados. Ok, ellos quedaron sepultados, pero ¿qué en realidad significa? ¿Qué es lo que Jesucristo está, o Dios está mostrando con eso? Está tipificando que ellos han sido libres, o sea, de una vez. ¿No? Hermano Rigo, ¿sabe? No realmente, pero yo me imagino que cuando Cristo murió y sepultó, digamos, la levadura para salir ya de esas levaduras. Cristo, hermanos, está total y completamente deshaciéndose completamente del pecado. Recuérdese que Él resucitó sin relación al pecado. Pero durante ese día, cuando Él está en la sepultura, hermano, está tratando con todo eso, ¿verdad? Está siendo juzgado. La muerte no lo pudo detener, porque aunque Él murió con todo el pecado del mundo, ¿verdad? Con todo el pecado del mundo, Él lo deja en la sepultura. El mar es, hermanos, el tipo de la sepultura, donde todo lo que es pecado de Egipto queda sepultado. Y a estos egipcios que hoy mirás, no jamás los volveréis a ver, dijo el Señor, ¿verdad? O sea, que Él se levanta, hermanos, y en lugar suyo y en lugar mío, se levanta sin relación al pecado. ¿Ok? ¿Por qué sin relación al pecado? Porque ahí muere toda la fuerza de Egipto, toda la fuerza perseguidora de Egipto. ¿Contra quién? Contra el unigénito de Dios. ¿Sí? ¿A quién persigue Egipto? ¿A quién persigue el mal?
Deja ir, ya te he dicho que dejes ir a mi primogénito. El primogénito, que es todo Israel, es representante de Cristo y de la iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Y quién es entonces el que lo está persiguiendo? El mal, el pecado, la naturaleza vieja está persiguiendo, pero la naturaleza vieja, el pecado y Satanás, hermano, ¿quedan dónde? Sepultados, derrotados. Y ese es el lugar donde quedan, ¿verdad? Total y completamente vencidos. Ahora, lo tremendo aquí, hermanos, es que mire, el faraón muere y toda la fuerza del mal que está contra el unigénito muere, ¿verdad? Pero también muere el primogénito de Faraón, que significa que esa dinastía no va a continuar. Esa es la obra perfecta de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Eso es lo que sucede en la Pascua. La Pascua es el principio. No es el propósito final del Señor. Es el principio del plan de Dios. El principio del plan de Dios para esta nueva raza. Para esta nueva generación. Ok, diga plan y diga propósito. ¿Qué es la Pascua? ¿El plan de Dios o el propósito de Dios? No, el propósito no es parte del plan de Dios. Y la Pascua solamente es el principio de la nueva creación. La Pascua solamente es el principio. Siguen los panes sin levadura, ¿verdad? Y al final, hermano, cuando todo Egipto queda abnegado bajo las aguas, Israel, hermano, pasa en tierra seca hasta el otro lado y sale. ¿Tipo de qué es eso? La resurrección. Que serían las primicias de Dios, ¿verdad? Y también sería como el bautismo también. Y han sido bautizados, claro, por supuesto, bautizados en Cristo. Todo el que viene a Cristo es bautizado en Cristo. Bautizado en Cristo para nueva vida. Entonces salen al otro lado. En la nube y en el mar. Entonces salen al otro lado. ¿Y qué representa eso? La nueva vida. Representa las primicias. Ya al otro lado, las primicias. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuándo creen que ustedes me pudieran dar una explicación de los tipos? ¿Sí se escuchó bien? ¿Me di a entender? En el tipo de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias. ¿Sí me di a entender? ¿Más o menos? Ok, entonces, como si ya se escuchó, ahora hay que estudiar esto. Hay que estudiar. Hay que meditarlo, hay que preguntarle al Señor, Señor, explícame esto. Explícame cada una de estas cosas, Señor. ¿Verdad? Porque no lo pude agarrar así nomás, pero tengo el Espíritu de Cristo y el que tiene el Espíritu de Cristo tiene la mente de Cristo y tiene el Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, el Espíritu del hombre es el único capaz de conocer todo lo que está dentro del Espíritu, dentro del hombre, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hombre o mujer, seres humanos. Por ejemplo, Jessica tiene un montón de pensamientos y de cosas allí que solamente ella sabe. Hay cosas que tú tienes allí que tu mami no sabe. Y que tampoco tu hermano Jaimito sabe. Y tú los quieres mucho y tienen una relación muy buena y muy unida, ¿verdad? Pero tú eres tú. Y solamente el espíritu de Jessica sabe lo que hay en lo más profundo de Jessica.
Ahora el capítulo 2 de 1 Corintios dice, pero nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Cristo, ¿verdad? Para conocer y para entender lo que Dios nos ha concedido. Si el espíritu del hombre conoce las cosas profundas del hombre, entonces nosotros hemos recibido el espíritu de Dios para conocer las cosas que profundas de Dios, hermano. Esto, mire, esto es extraordinario. Si usted lo quiere meditar y pensar la calidad de vida que nosotros podemos tener, porque nos ha capacitado Dios con todo. A nosotros Dios nos ha capacitado con su espíritu, y su espíritu conoce todo lo profundo de Dios. Entonces todo esto que hablamos, hermano, para el Espíritu de Dios es fácil, es Él. Fácil para hacérnoslo entender a nosotros y comprender bien todo esto. Porque como le digo, la Pascua es el principio nomás del plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Hermano, una pregunta. ¿Tú crees que el plan de Dios para ti es diferente que el que tiene para mí? ¿El plan de Dios para ti es diferente que el que tiene para mí? ¿Para esta vida? ¿Sí? Puede ser, sí. ¿Puede ser? ¿Tú qué piensas, hermano Enrique? ¿Que Dios tiene un plan diferente para ti y uno diferente para mí? Creo que es igual. ¿Ah? Es igual. ¿Es igual el plan? Salvación, el plan del Señor es salvación. El plan de Dios es salvación. Así como fue la salvación de su pueblo, es la salvación de nosotros también. Ok, pero como la salvación es una palabra, yo diría que sí, pero ahí generalizamos demasiado, ¿verdad? Porque la palabra salvación es, como decía el hermano Jaimito hoy, la palabra santo, lo que implica la palabra santo. Entonces, lo que implica la palabra salvación. Tú estás correcto cuando dices, el plan de Dios para ti y para mí es el mismo porque es salvación. Ahora, la extensión de la palabra salvación, ahí es donde hay que entrar, ¿verdad? Porque es infinito eso. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios comienza, hermanos, lo que comienza a hacer Cristo, comienza con la Pascua. Ahí comienza el plan. Ahora, el propósito de Dios, ¿cuál es? Ese propósito es el mismo para Enrique, es el mismo para mí, es el mismo para el hermano Rafael, es el mismo para todo aquel que viene a Cristo. Es el mismo. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Nos gustaría conocer cuál es el propósito de Dios verdadero? Ok, el propósito verdadero de Dios, hermano, comenzando de Pascua, porque es en la entrada, es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, ese es el propósito, el final. El propósito de Dios es que conozcamos su voluntad. Hay una parte, creo que Pablo dice que Dios se propuso en sí mismo revelar a su Hijo en nosotros, ¿no? Wow, oiga eso. Ahí está todo. Ahí está todo. Ese precisamente es el propósito. Que Cristo sea revelado en nosotros. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Es el amor de Dios, es la justicia de Dios, es la verdad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que he mencionado, 3 y son muchas más, le pertenecen a una persona. Jesús dijo, yo soy el camino. Dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Verdad? ¿Cómo decía esa canción, ese corito que cantabas, hermano? Que dice, nos ha dado la vida, primeramente.
nos ha dado el poder y nos ha dado la victoria. Comienza con la vida. Cristo comienza dándonos vida, ¿verdad? Vida. Nos da el poder y nos da la victoria completa. Nos da vida, nos da el poder y nos da victoria. ¿Podemos entonces? Sí, claro, por supuesto que sí, pero esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, miramos estas tres fiestas ahí nomás. La Pascua, panes sin levaduras, primicias. Con ejemplos, ¿verdad? Y hay muchos más ejemplos, por supuesto que sí. Hay muchos más ejemplos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El hermano leía una escritura hoy que se encuentra en Josué 5 y dijo, comencemos con el versículo 9. Y está hablando precisamente de circuncisión, de cómo Josué circuncidó a los hijos de Israel porque iban a entrar a tierra nueva. Circuncisión. ¿Qué entiendes por circuncisión? ¿Qué entendemos por circuncisión? Separación. ¿Separación de qué? Lo bueno y lo malo. De lo bueno y lo malo. ¿Qué dice el hermano? Es como echar fuera el cuerpo pecaminoso. Como echar fuera el cuerpo pecaminoso. ¿Dónde existió entonces, hermanos, en la verdadera circuncisión? ¿Dónde se realizó la verdadera circuncisión? Pero antes de contestar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía Israel, o en este caso Josué, cuando circuncidó al pueblo? ¿En qué consistía en realidad esa práctica de la circuncisión y para qué? Era una operación, ¿verdad? Y en esa operación, ¿qué se llevaba a cabo? Se removía el prepucio. ¿Qué es, en otras palabras más simples? ¿Ah? No. Ese ya es la interpretación espiritual. Pero literalmente, ¿qué era lo que era removido? Era el prepucio. ¿Y qué es eso? Era una señal. No. Literalmente, ¿qué era? ¿Qué era literalmente? Pues, no sé cómo explicarlo, pero es como un pedazo de ¿cómo se dice? De piel. Se llama porcelain. De carne. ¿Le podemos decir carne? De carne. Hablemoslo más claro, ¿verdad? Porque lo vamos a entender así. Era remover un pedazo de carne. Eso es lo que hacían en Israel. Esa es la circuncisión. ¿Y qué había entonces cuando removían un pedazo de carne? Dolor. ¿Qué había más también? Derramamiento de sangre, ¿verdad? Estaba removiendo la carne del pecado. ¿Dónde es que miramos eso entonces? ¿Quién remueve la carne o la naturaleza del pecado? ¿Quién la remueve? El Calvario. La cruz, Oh. el corazón del hombre. No. Cristo remueve total y completamente la naturaleza que Él recibió, que Él voluntariamente tomó. Una naturaleza de pecado. Pecaminosa. Por eso Él fue que sufrió tanto. ¿Verdad? Pero recuerde que Él no cometió pecado. Se hizo pecador por nosotros para cargarlo y poderse presentar, ¿verdad? Poderse presentar y decir, ok,
¿Qué es lo que hay contra mí? Un varón perfecto. Sí, yo cargué con todo, pero júzguenme, encuéntrenme culpable. No lo encontraron culpable. Entonces él se paró, ¿verdad? Porque fue crucificado, derramó su sangre, el cuerpo, la carne de pecado fue separada total y completamente. Y mire lo que ve, lo que mira, cómo lo entiende el apóstol Pablo. Eso podemos decir que es parte, que es la Pascua, lo estamos mirando también, ¿verdad? Es Pascua. Pero eso sí, el pueblo de Israel, ¿lo entendían o no lo entendían? Bueno, eso era otra cosa. El versículo 3 dice, porque nosotros somos, oiga eso, ¿qué somos? Somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. Continúen, ¿qué dice más? Ok. For we who worship by the Spirit of God are the one who are truly circumcised. Y aquí en español dice, ¿por qué nosotros somos la circuncisión que servimos? ¿Cómo? Servimos a Dios en espíritu. Hermano Jaimito, ¿se le puede servir a Dios en la carne? Se le puede servir, pero no se puede someter ni quiere. Ni puede agradar a Dios, ni se rompe. ¿Se le puede servir a Dios en la carne? No se puede someter ni agradar a Dios. Miren pues qué serio es el asunto. Y estamos todavía hablando de la Pascua. Ahora puede parecer que alguien se somete. No, pero es que esto es bien serio, hermano. La cristiandad es serio, es tremendamente serio lo que ha hecho el Señor Jesucristo. ¿Podemos servirle nosotros en la carne al Señor? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nos encontramos sirviéndole en la carne? ¿No le estamos sirviendo a Dios? Estamos sirviéndoles a los hombres y estamos agradándonos a nosotros mismos. Pero a Dios no se le puede servir en la carne. No se le puede servir con la naturaleza vieja. A Dios solamente se le sirve en espíritu. Jesucristo, antes de ir a la cruz, se lo dijo a la samaritana, y bien claro se lo dijo. Le dijo, vosotros no sabéis a quién adoráis. Nosotros sí sabemos, dice, ¿verdad? Nosotros sí sabemos. Oh, le dice, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? ¿Dónde? En espíritu y en verdad, le dijo el Señor. ¿Verdad? Ya no es un asunto de un lugar específico, lugar geográfico específicamente. No, fíjense que tan lejos están, hermano, todos estos templos que están por ahí, los católicos más que todo que están en prime location, con un fin de hacer dinero. Oh, el Señor no está interesado en esos lugares, por muy lindos que sean, está interesado en eso. El Señor está interesado solamente, hermano, en alguien. Solamente de una manera, que se le sirva. Y eso es en espíritu y en verdad. Pablo lo dice de esa manera. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. La circuncisión. Vamos a un poquito más hondito ahí. ¿A qué se está refiriendo, hermano Max, cuando dice nosotros somos la circuncisión? Después de lo que ya explicamos. Nosotros somos la circuncisión.
Los judíos. Así. Si la circuncisión natural significa separación del cuerpo del pecado, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que significa ahora cuando el Señor dice, nosotros somos la circuncisión? Y somos la circuncisión porque tenemos un propósito, ¿verdad? Que es el propósito de Dios en el plan divino. Servirle a Él de una sola manera, no de dos. Entonces decíamos, ¿verdad? ¿Dónde se llevó a cabo entonces nuestra circuncisión? Y necesitamos entenderla bien para conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es el verdadero propósito para todos. ¿Cómo podíamos? Estoy haciendo preguntas y le estoy haciendo preguntas específicamente, no con ningún otro propósito, sino para que vayamos nosotros participando de esto, hermanos. Participando cada uno de nosotros, ¿verdad? Y podamos aportar. ¡Oh, gloria a Dios! Ya entendimos esto. Ahora vamos a nuestras casas y le decimos, Señor, amplíame esto. Amplíamelo, Padre, por tu Espíritu. Nosotros somos la circuncisión. Romanos 2 dice que la circuncisión es una cuestión del corazón. Del corazón. Del espíritu. Del corazón. Del espíritu y no de la lengua. Exacto. Entonces quiere decir que si es un asunto del corazón y no es de la letra, ¿verdad? Entonces nada tiene que ver la naturaleza vieja con los que servimos en espíritu. ¿Sí? Entonces esto es un asunto de naturaleza, ¿verdad? Con la naturaleza del viejo hombre no podemos servir al Señor. Porque esa naturaleza, hermano, no puede ser reparada. Y Cristo no vino a reparar nada de lo viejo. Cristo vino a hacer una nueva creación. Y por eso que el Señor dice en 2 Corintios 5, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Eso no quiere decir, hermano, que yo voy a estar perfecto en las cosas, en mi proceder diario o en mi comportamiento diario. Ok, entremos. Cuando yo hablo de que tengo un buen comportamiento, ¿a qué me estoy refiriendo, Jaimito? Si mi comportamiento es bueno, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo he mejorado en mi comportamiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Esta vida presente se está refiriendo. No, sí, pero cuando yo digo, yo estoy mejorando en mi comportamiento, y eso es un orgullo que muchos hermanos tienen, y se enorgullecen de que están mejorando en su comportamiento. Cuando tú estás mejorando en tu comportamiento, alguien está progresando en su manera de vivir. Y cuando tú progresas en tu manera de vivir, es porque algo viejo, algo que actúa mal, se está reformando. Estás hablando de que el viejo hombre se está reformando dentro de ti, y eso el mundo lo practica. Pero aquí, nueva criatura somos, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Entonces hablamos aquí de dos cosas diferentes. Hablamos de una naturaleza nueva. Y no estamos hablando de una naturaleza vieja.
Estamos hablando, hermano, de la semilla que dijo, ¿verdad? La semilla de la mujer, la simiente de la mujer. Ya no es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente trata de superarse en las escuelas, en la universidad. La simiente de la mujer, hermano, nunca quiere nada con Dios. La simiente de la mujer, hermano, crece y crece y progresa y progresa y progresa, pero nunca va a dejar de ser simiente de la serpiente. Porque comió del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora, comió de ese árbol, hermano, y ese árbol tiene ciencia buena del bien y tiene del mal, pero al final de todas maneras es mala, porque proviene de un árbol prohibido. Proviene de un árbol prohibido. Por eso es que al final ese bien que parece la gente es mal. Es mal. Amén. La falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia. Exacto. Entonces, al final del día, hermano, con esa naturaleza no podemos agradar a Dios. No podemos servirle a Dios. Por muy bonita y por muy inteligente, por muy sabia que parezca, no se le puede servir a Dios. Entonces aquí hagamos la diferencia. Que Israel, hermano, estuvo en medio de Egipto 430 años y el Señor tuvo que sacarlo y sacarlo con poder y con todo, pero sin nada de levadura. Sin nada de Egipto. Esa es Pascua, ese es panes sin levadura. Esas son primicias. Primicias. Los que le sirven al Señor en espíritu y en verdad. Los verdaderamente llamados hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos le recibieron. No le recibieron. A Adán le fue presentado árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. ¿Y cuál escogió? ¿Cuál escogió Adán? ¿Se le dio la oportunidad de comer del árbol de la vida? ¿Se le dio la oportunidad o no? ¿Eh? A ver, quiero que quede bien claro esto. A Adán se le dio oportunidad de comer del árbol de la vida y escogió comer de ¿qué? O sea que sí tuvo la oportunidad de comer, de recibir a Cristo. De ser de verdad sabio, inteligente, hermano, pero con vida. Prefirió ser sabio, inteligente, pero sin vida. Eso es lo que el hombre ha preferido en este día y continúa prefiriendo hoy. Ser sabio, inteligente, pero no tiene vida. Y el Señor desde el mero principio le ofreció al hombre, hermano, vida y sabiduría. ¿Ok? Entonces, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y cuando dice espíritu, importantísimo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo ninguna confianza en la carne.
So, el 3, for we who worship the Spirit of God are ones who are totally synchronized. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human efforts. ¿Sí? Ninguna confianza en los esfuerzos humanos. All right. Y entonces, quizás ahora vamos a entender mucho mejor esta escritura, cuando el apóstol dice ya en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, ¿verdad? Yo tengo que confiar por mi trayectoria, pues, ¿verdad? Lo que ha sucedido en mi vida. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más, circuncidado al 8º día, una gloria de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sí? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano Rafael, ¿qué pasó con los israelitas que salieron de Egipto y que ya pasaron la Pascua, pasó los panes sin levaduras y pasó las primicias en tipo, ¿verdad? Ya están al otro lado. ¿Qué pasó con ellos por ese tiempo hasta llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Qué pasó de esa gente que fue redimida por la sangre del Cordero, que fue bautizada, que todos sus pecados quedaron abnegados bajo agua y que salieron al otro lado triunfantes? Pero esa misma gente, ¿qué pasó con toda esa misma gente por 40 años? Murieron. Estaba renegando contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Era gente de guerra. ¿Eh? Era gente de guerra. Ok. Pero, ¿qué pasó con toda esa gente, hermanos? Si ya fueron salvos, ¿verdad? Fueron salvos. ¿Vieron, hermano, el poder de Dios en sus vidas? Estábamos hablando con Miriam en esta semana, hermano, de cómo ha de haber sido presenciar que Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad?, que le hablara al mar. Y hubo un viento recio tremendo y el mar empezó a abrirse, hermano. El mar se empezó a abrir y hubieron paredes, una pared aquí a este lado y otra pared gigante a este otro lado, e Israel pasó en medio, en lo seco. ¿Qué pasaría en su vida si usted viera un milagro de eso? Usted no lo ha visto, pero si lo mirara, ¿qué pasaría en su vida, hermano? ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nosotros pudiésemos ser, hermano, testigos de tan portento divino? ¿Qué
¿Qué pasaría en nuestras vidas? ¿Seríamos impactados? ¿Y usted es diferente que los hombres estos que vieron? No somos diferentes. Hubiéramos actuado de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos la diferencia entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y esto va a pasar hoy día, hermano. Por eso los milagros y las sanidades y todo eso no cambian a nadie. Lo que verdaderamente cambia, hermano, es poder tener la conciencia y seguridad y la verdad y el conocimiento de parte de Cristo en nosotros, ¿verdad? De hacer la diferencia de lo que es una naturaleza vieja y lo que es la naturaleza nueva. La naturaleza nueva, hermano, es Cristo en nuestras vidas. Y no es una manera de vivir. Es una persona dentro de nosotros. Ese es el propósito final de Dios para todos. Que Cristo, dice, sea formado en nosotros. ¿Quién es el único que puede experimentar vida? Aquel que la vida crece dentro de él. Aleluya. Las mujeres yo creo que son mucho más sensibles y pueden entender eso, hermano, porque vidas crecen y se forman dentro de ellas. Y eso precisamente es lo que Dios está esperando en nosotros, que no que usted, ni que el viejo hombre, sino ese nuevo hombre, hermano, vaya creciendo y tomando forma dentro de nosotros. Una cosa es que tenemos la mente de Cristo, porque así lo dice el Señor. Otra cosa es que vivamos conforme a esa mente. Que vivamos conforme a la mente de Cristo que ya tenemos. Wow. Versículo 12. No que lo haya ya alcanzado todo, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Dónde comenzó entonces, hermano, el plan de Dios para Israel? La Pascua, ¿verdad? Ahora, ellos pensaron que ese era el propósito de Dios, sacarlos de la esclavitud y ya. No. Aleluya, sí es. El propósito de Dios, hermano, para Israel es hacer una nación santa, sacerdocio santos, verdaderos adoradores, que lo adoraran en espíritu y en verdad a ellos. Porque dice, yo no los he escogido a vosotros porque sean los más grandes o los más inteligentes, sino que ustedes son los más pequeños, ¿verdad? Pero a mí me ha placido apartarlos para que sean real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó del poder de las tinieblas a su luz admirada o admirable. ¿Sí? Propósito, hermano, divino. Pregunta: ¿cuál es el propósito entonces de Dios? Que Cristo sea formado, que Cristo se exprese en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de que se discipline o que se esfuerce usted para hacerlo o que imite a Cristo. No, porque la imitación hasta allí llega, en una imitación. Sí es cierto, Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Pero aquí dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, porque si aunque imito a Cristo, pero eso no es todo. Ese no es el propósito. Ese es parte del caminar hacia lo verdadero. Pero ese no es el verdadero propósito.
imitar a Cristo o imitar a los hermanos, esforzarse. ¿Por qué, hermano Rigo, digo yo que el esforzarse no es correcto? Porque ya Cristo lo hizo todo. Sí, y porque Adán en los hombres no se esfuerza. Vea usted el mundo, hermano. Tienen la naturaleza adámica y se esfuerzan ellos para expresar a Adán. Dentro de la iglesia, hermano, con poco conocimiento, ¿se esfuerzan los hermanos para expresar a Adán? No se esfuerzan. Con esa naturaleza en la que viven. Cristo no se da una naturaleza, la de Él. Pero una gran parte, hermano, de los hermanos dentro de la iglesia es la naturaleza adámica la que sale, la que se expresa y no se esfuerzan. ¿Por qué no se esfuerzan? Porque esa está ahí. En el viejo hombre, la vieja naturaleza, ahí está. ¿Y el nuevo hombre También. se expresa? El nuevo hombre está ahí también. ¿Y se expresa? Sí, si uno quiere. O sea, hermano, mi punto... Ok, ya mi punto aquí sería este, ¿verdad? Mi punto este sería que el nuevo Adán no tiene necesidad de esforzarse para expresarse. Así como el viejo Adán no tiene necesidad de esforzarse. Se expresa. Con las acciones, hermanos, se expresa. Tal vez un ejemplo sería como un actor o actriz que le den un papel, digamos, en la cual es demasiado semejante a la vida de esa persona. ¿Qué esfuerzo tendrían en interpretar como el papel de sí mismo? Ok. No hay esfuerzo. No hay esfuerzo. No, porque esa es su manera de ser. Ok. Entonces Cristo, como Hijo de Dios, se esforzó para vivir la vida que vivió. En este contexto decimos que no. Cristo no se esforzó por vivir la vida que vivió. Esa era su naturaleza. Ahora ese Cristo, hermano, que vivió y se expresó con gracia, ¿verdad? Todos vimos su gloria llena de gracia y verdad. Eso es lo que había en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hay, hermano, ahora en nosotros que Cristo ha venido. Esa naturaleza es de gracia y es de verdad, es de justicia. Ese es Jesús. Jesús es justicia en todos los aspectos. Jesús es verdad en todos los aspectos. Jesús es gracia en todos los aspectos. Jesús es vida. Y es lo que hemos recibido. Aquí está Pablo diciendo, hermano, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, versículo 13. Abi 13. Dear brothers and sisters, I had not achieved this, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. 14, I press. Press on the bridge that I press for each day on the race and receive a heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling. Es calling us. Hay un llamado. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese llamado? Que Pablo dice, me olvido de todo lo de atrás. ¿Qué es eso de atrás? Vieja naturaleza. Exactamente. Forgetting the past. En otras palabras, olvidándose del viejo hombre. ¿Verdad? Y dice, and looking forward. Continúa, hija. Forgetting the past. Forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, in looking forward to what lies ahead. ¿Qué es eso?
I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus called me. En the end of the race no es la muerte, ¿verdad que no? El final de la carrera, hermano, no es la muerte. No es la muerte. Al contrario, es la vida en Cristo Jesús. Es la vida verdadera de Jesús, la que dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Vida en abundancia, vida. La vida. ¿Por qué? Porque en lo otro solamente hay muerte. En lo otro solamente hay muerte. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamamiento de Dios. Llamamiento de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? ¿A ser pastor? ¿A ser apóstol? ¿A ser profeta? ¿A ser evangelista? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué llamó Dios a Pablo, hermano Max? ¿Para evangelizar a los gentiles? ¿Ese fue el llamamiento? Su llamado, pero en cuanto a lo que estamos hablando, Él lo llamó a ser un nuevo. Sí, porque mira, a él lo llamó para ser un apóstol, ¿verdad? ¿En qué? A mí no me ha llamado para eso, o a ti quizá no te ha llamado para eso, pero tenemos un llamamiento común. Y a ese llamamiento común es al que él se está refiriendo en este capítulo 3 de Filipenses. Con un punto y aparte de lo que individualmente vamos a hacer cada uno para el Señor. El propósito es el mismo. El propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito? Llegar a ser nuevo hombre, nueva criatura y expresar la voluntad de Cristo. A fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios, amados hermanos, para usted y para mí, no es conocer doctrinas, ni conocer mucha Biblia, sino expresar a Cristo en tu vida. Sino que Cristo sea formado dentro de ti para poderlo expresar. ¿Okay? Que tu mente sea absorbida por la mente de Cristo. Cuando una mente es absorbida por la mente de alguien, entonces refleja lo de ese alguien. Y nosotros, dice la Biblia en el capítulo 15, que trajimos la imagen del primero. Y así como trajimos la imagen del primer Adán, ¿verdad? Tenemos ese privilegio tremendo de poder traer la imagen del segundo Adán. Porque todo ha sido dado. ¿Cuánto tiempo tengo? 5. Amén. Leamos entonces en Romanos y el capítulo 8 de Romanos.
Versículo 5. 8, perdón. 8:5. ¿5? Más claro no puede ser ese versículo 5. Jessica. Those who are dominated by the sinful nature think about the sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about the things that please the Spirit. Those who are dominated. ¿Están dominados completamente por quién? ¿Por el pecado? No, no es por el pecado. Fíjate lo que habla ahí, habla de una naturaleza, ¿verdad? Naturaleza. O sea, que el pecado, consecuencia o producto de una naturaleza. Y la santidad es la consecuencia y el producto de otra naturaleza. La naturaleza de Dios produce vida, santidad, justicia, verdad, amor y todo eso, ¿verdad? Si te domina esa naturaleza, que es Cristo dentro de ti, ese va a ser su producto. Esa va a ser la consecuencia, porque te domina. Y esa es la palabra que usa el Señor allí. Dice, pero los que son dominados por la naturaleza pecadora, que es la imagen que hemos traído primero, la imagen de Adán, ¿qué? Entonces dice, pensaremos. El capítulo 12 de Romanos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el entendimiento tiene que ser renovado, ¿verdad? Para que no sea dominado por la naturaleza vieja, sino que sea dominado por el Espíritu de Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿vivimos conforme a esa mente? No. Si tenemos la mente de Cristo, amados hermanos, vivamos conforme a la mente de Cristo. Y para eso, la mente de Jesucristo tiene que dominarle a usted, ¿verdad? Para que se exprese el Señor Jesús. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. O sea que hay que dejarse dominar por el Espíritu. Amén. Bueno, aquí está haciendo distinción entre alguien que no es creyente y un creyente. Y aquí está diciendo los que no son creyentes son dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y los que tienen el Espíritu, por el Espíritu. Y les está explicando y al final les dice, pero ustedes no están en la carne, están en el Espíritu. Y Pablo hace una diferencia entre alguien que es cristiano y piensa y pone su mente en las cosas de la carne como alguien carnal. ¿Verdad que no ha entendido esto? Sí. Se supone, ¿verdad? Se supone que nosotros como cristianos, porque en Romanos 12 dice, no os conforméis. Y no se lo está diciendo a un pecador, se lo está diciendo a la iglesia. Porque es un problema de la iglesia, conformarse a este mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos de aspirar más. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero aspiro a más. Cada día de mi vida aspiro a más. ¿A qué aspiraba? A que Cristo fuera cada día más formado en él, para que Cristo fuera reflejado más en su vida, ¿verdad? Eso es todo lo que está hablando. Ahora, en el segundo versículo que sigue, o en el versículo 6, dice, ¿qué? Jessica. So when
But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey. Y fíjese lo que dice, so, letting your sinful nature control your mind, o sea, dejar que esta naturaleza pecadora controle tu mente, te va a producir ¿qué? Muerte. Si tú permites que esto controle tu mente, te producirá muerte. Para letting the Spirit, Letting the Spirit control your mind leads to life and peace. life and peace. La vida que vivimos aquí, si la vivimos llena de paz, esa es vida. Esa es vida. En paz. For the simple nature, o de otras palabras, mire, en el 7, porque Adán, la naturaleza adámica, siempre es contraria a Dios. Nunca obedece a Dios, la ley de Dios. No obedece a la ley de Dios. Y nunca no quiere, y dice, y nunca lo hará. Que quede bien claro eso. Tu naturaleza vieja nunca, diga nunca, ni siquiera un segundo se va a someter a Dios. Y puede agradar. No puede agradar a Dios. No. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos agradar a Dios? ¿Nosotros podemos agradar a Dios? Ok. Señor dice esto. ¿Quién es su Hijo amado? ¿En el quién? Tengo complacencia. Right? Ok. ¿Podemos nosotros agradar a Dios? En luz de este versículo parece que no. Pregunta, bueno, es buena la pregunta. ¿Podemos nosotros agradar a Dios? ¿Puede agradar a Dios la mente de Cristo? Y nosotros vivimos conforme a ella. Solamente de esa manera se puede agradar a Dios. Y si ponemos la mente en la carne, no agradamos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Fíjense que esto es lindo, hermano, porque dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Ok? Ahora, vivimos conforme a la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo la podemos tener, hermano, y vivimos dominados por Adán. O sea, por otra mente. No podemos agradar a Dios ahí. Es Cristo, hermano, en el cual Dios tiene complacencia. Y solamente Él. A Él oíd, dice el Señor. Entonces, si nuestra mente es saturada por la mente de Cristo, entonces sí. Esa precisamente es la voluntad de Dios. Esa precisamente, hermano, es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que Dios pueda ser glorificado. Y en este mismo capítulo, hermano, el Señor habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en este capítulo? Aquí cierro. Versículo 18 al 21, al 20. 18 al 20. (18 a 20). Jaimito, ¿lo lees en voz alta? He said, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. For all creation is waiting eagerly for the future day when God will reveal who His children really are. Against its will, all creation was subjected to God's curse. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will
join God's children in glorious freedom from death and decay. 19. For all creation is waiting eagerly. Eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. No me parece mucho la traducción que tiene ahí, ¿verdad? Como que no da. Pero oiga lo que dice acá. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pregunta, ¿cuál es esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Cuando seamos semejantes a Cristo. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Es lo mismo que está diciendo. Y está hablando precisamente de eso, hermano, ¿verdad? De que la iglesia pueda manifestar a Cristo. Así como Cristo pudo manifestar la naturaleza de su Padre. Que nosotros podamos manifestar la naturaleza de Él. Porque de esa simiente es que fuimos renacidos. Fuimos nacidos de una simiente incorruptible. Incorruptible. Pero ¿qué es lo que ayuda a manifestar a Cristo? La madurez. ¿Nos quedamos ahí? La madurez que vamos a lograr nosotros. Sí. Porque el heredero, cuando aún es niño, dicen nada difiere del esclavo, el dueño de todo. Sí. Cuando va madurando, va manifestando más. ¿Y qué tal si le digo esto? Vamos a terminar en este mundo. Bueno, Pablo dice no haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Terminemos con esto. ¿Cuál sería su nivel? Honestamente, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel? Reconocer cuál es nuestro nivel es saludable. ¿Cuál es mi nivel? ¿De baby? ¿Es usted baby? ¿Se considera usted baby? Y es una buena situación, hermano, es una buena posición reconocer si uno es un baby. ¿Tú eres baby? ¿No eres baby en Cristo? Ok, porque si quieres crecimiento, dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterable, para que por ella vayáis creciendo. Es una bonita manera de ver nuestra posición, hermano. Si yo soy un baby, si yo no tengo madurez todavía, lo primero que tengo que hacer, hermano, es pegarme a beber esa lechita. Como niño recién nacido, que es lo que yo anhelo. La leche no adulterada. O sea, ahí estoy en la palabra, mire, leyendo. Y leyendo y meditando. Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son verdaderamente las que dan testimonio de mí. Ahora, eso es lo que hace la palabra. La palabra le va a aconsejar y le va a aconsejar y le va a aconsejar, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. A un hijo ya la palabra no le dice eso. Un hijo sabe lo que hace. El hijo sabe qué hacer. Ya sabe lo que tiene que hacer. Yo me imagino que el hermano Jesús orientó y aconsejó tremendamente a Max y a Jaime. ¿Ok? Pero ahora el hermano ya no está entre ellos. La pregunta es, ¿cómo se conducen ellos? Cuando estuvieron chiquititos, el hermano los corrigió y les dice, no por aquí no, no por aquí no, no por acá. Pero ahora ya no están ni entre ellos. Pero, ¿cómo se conducen? Se conducen bien porque aprendieron de la corrección de Dios, del Señor. Aprendieron de la corrección de su Padre. Nosotros cuando somos niños, hermanos, aprendemos de la corrección de nuestros padres. Y cuando somos babies, cristianos babies, aprendemos de toda la corrección que nos enseñan las Escrituras. Aprendemos doctrina. Pero ahora, hermanos, ahora ya sabemos.
Ahora sabemos que debemos de reflejar la naturaleza del bien, de paz, de bondad, de justicia. ¿Por qué? Porque ese es Cristo, ya conocimos a Cristo. No necesitamos que nos estén diciendo cómo. Ahora estamos conociendo a Cristo porque ya somos hijos, crecimos. Amén. Ahí nos quedamos.